Muy buenas tardes, estamos en una nueva columna de ¿Qué está pasando? Esta columna de noticias internacionales, latinoamericanas y de la Argentina, en la que tratamos de encontrar el hilo conductor entre lo que pasa en el mundo, en la región, en el país, tratando de no consumir noticias, sino de pensar las noticias que están pasando y ver un poco más de cerca cuáles son las posibilidades reales que tenemos de hacer algo en el mundo o en la Argentina en función de un cambio que realmente nos sirva a todas y a todos. Así que vamos a pensar las noticias en esta columna. Van a ver que en la caja de descripciones están los links de las noticias que vamos a ver en la columna y abajo hay un bonus de noticias que estuvieron dando vuelta en la semana y que las tuvimos en cuenta para la columna, pero que por temas de tiempo decidimos dejarlas en el bonus para que puedan seguir viendo noticias y pensar qué es lo que está pasando. La civilización occidental como enemigo, no ponemos la pregunta si están con nosotros o están contra nosotros. No queremos imponer nuestra enfoque, nuestra forma de pensamientos, nuestra posición es abierta. Occidente ha acumulado un potencial cultural, humanitario y recursos que pueden desarrollarse, siguiendo siendo uno de los elementos más importantes del sistema mundial, pero solo uno de los elementos, uno de los países que se desarrollan. No se puede hablar de hegemonía en la arena internacional y cuando en Washington u otras capitales europeas reconocerán este hecho, el proceso de la construcción del orden mundial entrará en la fase de creación real. Ahí tenemos el viejito gozón, con ese vamos para adelante. ¿Y quiénes hicieron fracasar la política exterior de Biden? También, sobre Venezuela. ¿Quiénes los engañaron? ¿Quiénes? La misma desquiciada Machado, el Leopoldo López, el Julio Borges y el Capriles. Pues Capriles tú sabes que trabaja más con los demócratas que con los republicanos. Así que bueno, ojalá ninguno de los dos gane el uno o gane la otra, se deje otra vez meter por las políticas fracasadas del extremismo, de los apellidos, de las oligarquías venezolanas. Y mientras tanto nosotros sigamos nuestro trabajo, nuestro destino, nuestro futuro, jamás dependerá de lo que decidan en el norte. Recién hablando, Mariel, la violencia política. Cuando sos mina, cuando sos mujer, todo te lo hacen 20 veces más difícil. Y si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice, sino porque soy mujer también y no se bancan. Y no se bancan que discutir con una mujer y que no puedan tener razón. Como no me pueden pegar, porque viste que cuando discuten y uno tiene razón, ¡pum! Piña. Como no me la pueden dar la piña, entonces hacen las cosas que hacen como las que hicieron hoy en Comodoro Pi. En este inicio de la columna vieron a Putin, a Maduro y a Cristina, tres líderes, para mí son líderes mundiales, no importa cuánta fuerza tengan en el mundo, son líderes indiscutidos en lo que están haciendo. Uno puede estar a favor o en contra de lo que dicen, pero en estas noticias, que son noticias de estos días, me pareció importante traer el discurso de estos tres personajes históricos en el que se puede ver su lucha en contra de la hegemonía clásica occidental. Lo podemos ver a Putin diciendo justamente esto, como ellos no quieren imponer sus ideas. Podemos ver a Maduro una vez más, quizás defendiéndose de los ataques de Estados Unidos, no importa si son demócratas o republicanos,
pero marcando una diferencia ideológica y política respecto no tanto de lo político, sino de quiénes tienen el poder y qué quieren hacer con el poder y cuál es el poder clásico que se está poniendo en juego en esta época o que está en crisis en esta época. Por último, vemos a Cristina planteando exactamente lo mismo, pero desde otro punto de vista, quizás más como mujer. Es una de las mujeres de mayor peso histórico, quizás. Es contemporánea, uno eso no lo puede ver ahora, pero tomando un poco de perspectiva se puede advertir el peso histórico que va a tener Cristina a lo largo de los años que vienen. Y de nuevo, Cristina vuelve a traer esta lucha por el poder de quienes lo tienen, hablando quizás demasiado rápido, de este hombre blanco, heterosexual, clasista y elitista que quiere tener siempre el poder. Es interesante cómo tanto Cristina discutiendo contra los jueces que dictaminaron el fallo nuevamente, ella planteándose como mujer y diciendo el problema es que soy mujer y eso es más real, pesa más que sea mujer a que sea peronista o se haya convertido en kirchnerista, y cómo esto guarda relación en el continente con lo que ve Maduro y cómo guarda relación en el mundo con lo que ve Putin. Así que por eso sumamos estos tres al hilo que sirven como para dar inicio a lo que vamos a ver en el resto de la columna. Ahora sí, a noticias internacionales. Dado que ganó Donald Trump, Europa tiembla. Se preocupa un montón porque venían de un modo con Biden o venían de un modo con los demócratas hace mucho tiempo, y ya Trump en su anterior gobierno había tomado cierta distancia de Europa, y los europeos vuelven a remangarse las manos y a pensar qué va a ser de ellos, que tanto estaban apoyados con Estados Unidos, y todo lo que Trump significa, y que vamos a ver también en lo que refiere a Latinoamérica, cómo Perú se está pensando en relación a Trump, y cómo desde Perú ven a Trump en relación a Latinoamérica. Es muy interesante porque en todas partes del mundo empiezan a contar o a describir a un Donald Trump que no es como lo presenta Milei. Es un Donald Trump que quiere fortalecer la industria estadounidense, quiere cerrarse un poquito al mundo o volver a vivir del mundo. Está planteando en poner aranceles, lo vamos a ver en el bonus. En el bonus dejo a Diego Rosaín hablando de cómo Donald Trump ataca ya directamente a la presidenta mexicana y piensa en ponerle estos aranceles, estos extras al comercio mexicano para ponerle un límite justamente porque México está muy aliado con China. Pero bueno, volviendo a Europa, Europa está en crisis, se está pensando cómo va a ser con Donald Trump, que piensa correrse un poco de la guerra en Ucrania, que piensa también en no comercializar tanto con Europa o justamente más que comprarle a Europa, piensa solamente en venderle a Europa. Vamos a ver que dos canales de noticias que hablan de esto. Uno de ellos es uno nuevo que encontré, que lo traigo justamente para poder pensar las noticias desde otras personas, y uno viejo que siempre traigo, que es este de Noticias Negocios TV, que es español, que me parece bueno en el sentido, no porque estoy de acuerdo con sus lógicas, sino porque traen noticias del comercio y hacen una lectura económica del momento que vale la pena tener en cuenta. Así que veamos las noticias y hablamos de Latinoamérica. Europa quiere mostrar un frente unido ante el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Un total de 47 líderes del continente iniciaron el jueves una reunión en Budapest, con una agenda formalmente centrada en economía y migración. Pero el foco cambió tras la victoria de Trump en las presidenciales estadounidenses. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar de nuevo a Donald Trump por su clara victoria. Estoy deseando volver a trabajar con él para reforzar el vínculo transatlántico. Debatiremos aquí específicamente los temas para los próximos años que tenemos por delante. Hemos demostrado que Europa puede asumir su responsabilidad permaneciendo unida.
La elección de Trump abre interrogantes en Europa sobre el futuro de las relaciones comerciales, luego que el magnate indicara durante su campaña que quiere subir los aranceles. También preocupa su relación con la OTAN, pero el tema particularmente sensible es Ucrania, ya que Trump ha cuestionado la ayuda estadounidense a ese país en guerra con Rusia. El secretario general de la OTAN dijo al llegar al encuentro que le preocupa que, según indicó, Corea del Norte, Irán, China y Rusia estén trabajando juntos contra Ucrania. Estos son nuevos desarrollos realmente peligrosos y tenemos que discutir eso hoy. Pero también espero sentarme con el presidente Trump y analizar cómo vamos a asegurarnos de forma colectiva de enfrentar esta amenaza y que mantengamos nuestra parte de la seguridad. En Europa, que es el otro gran protagonista, tenemos un movimiento mixto. En España IBEX 35, 0,87% abajo, pero Eurostoxx 0,72% arriba, Alemania 0,64% arriba, Francia 1,20% arriba, Milán 0,65% arriba. ¿Por qué? ¿O dónde hay que mirar? Europa es otro de los escenarios clave. Está tardando von der Leyen en aparecer para dar una fotografía. Hemos ya podido dormir demasiado bien, pero Europa tiene un problema. Ahora mismo Europa tiene un problema que se llama Donald Trump. La peor de las pesadillas acaba de llegar al contexto geopolítico, al contexto económico, al contexto comercial. Durante los últimos días Europa ha estado diciendo que si volvía Donald Trump iban a estar respondiendo, iban a responder a toda esa fotografía. Vamos a ver si ahora que de verdad ha vuelto Donald Trump, de verdad son tan gallitos. Y vamos a ver si ahora que ha vuelto Donald Trump, cómo se enfrenta la situación en la guerra de Ucrania. No pinta bien. Cómo, pues sobre todo por si Estados Unidos, como todo parece indicar, va a dar un paso adelante en buscar un acuerdo. Cómo sea el acuerdo y cómo se llega a él es la clave fundamental ahora mismo. Oriente Medio, Netanyahu ya ha felicitado a Donald Trump. Se pueden imaginar que lo que tiene Netanyahu ahora es un camino por delante para poder, sobre todo, entrar alrededor de una fotografía de expansión. Bien, lo que les contaba, son momentos de reacomodo, no solamente de presidencias en algunos países, sino que es también un reacomodo, como dicen actualmente, geopolítico, un reacomodo de lo que se llama también el establishment comúnmente, un reacomodo económico, ideológico también, va a venir fuerte ahora un cambio ideológico más allá del económico. Latinoamérica también se pregunta por esto. Vamos a ver unas noticias ahora de Perú, de un noticiero de Perú que también es nuevo, no lo conozco, es nuevo para mí, no lo conozco para nada, pero bueno, traían a un economista que está pensando a las elecciones. El video es de antes que gane Donald Trump, pero sirve para ver porque el análisis que hace es como proyectista y tiene mucha lógica lo que va planteando en esto, en describir a un Donald Trump que en realidad pretende cerrarse dentro de América para hacerlo fuerte, dentro de América, dentro de Estados Unidos, en realidad. Y vamos a ver unas noticias de Haití, que en Haití ya lo venimos siguiendo hace tiempo. En el año presentábamos 2 o 3 noticias previamente sobre lo que pasa en Haití. Haití en una crisis muy grande, pero una crisis que viene a ser como vieja, porque intenta sacarse el colonialismo de encima, no logra hacerlo. La noticia es muy corta, no habla de todo esto lo que estoy planteando. Para entender un poco más las noticias sobre Haití hay que verlo desde lo que pasó más o menos desde el 2020-2021, cuando asesinan al presidente de aquel momento, y toda la transición que vienen haciendo de golpes de pandillas o de distintos grupos ideológicos que intentan independizar a Haití del resto, bueno, de desde este poder hegemónico que ha hecho presión sobre Haití desde siempre. Hay un Haití que sus bases es la esclavitud africana, así que es interesante para tenerlo en cuenta cómo se van solapando distintos momentos de proceso ahora, en esta actualidad, y cómo eso puede repercutir en lo que se va pensando a la región, que es lo que nos interesa a nosotros acá en la columna, qué va a pasar con Centroamérica y con Latinoamérica, cómo podemos reorganizarnos como un nuevo polo
como lo llaman, estos distintos polos, el BRICS por un lado, Europa y Estados Unidos y Canadá por el otro lado, cómo podemos presentarnos nosotros como un nuevo lugar para que en vez de que nos vengan a robar los recursos, nosotros podamos planteárselos al mundo. Así que vamos a ver estas noticias y después Argentina. Queremos que alguien nos explique desde el punto de vista económico, que no es menor, ¿cuál es el impacto para nosotros los peruanos si gana Donald Trump o Kamala Harris, ¿no? Y consideramos que quien lo puede explicar brillantemente es Jorge González Izquierdo, el economista. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Hola. Un placer volver a conversar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, a propósito de las propuestas de cada candidato, digamos, ¿cuál sería el impacto para los peruanos dependiendo de quién gane, no? Mira, mi opinión es la siguiente, ¿no? De los dos candidatos, Kamala Harris o Donald Trump, el que le haría fuerte daño a la economía peruana y en general a la economía latinoamericana, claro, es el candidato Donald Trump. ¿Por qué? Por las siguientes razones. En primer lugar, él ha dicho por plazas y calles que si llega a ser presidente de los Estados Unidos, va a hacer una política que favorezca al productor y al consumidor norteamericano, al que vive dentro de su país. Así es. En función de eso, ha anunciado que va a poner aranceles de 10% o 20% a todas las importaciones que Estados Unidos recibe del mundo. Ahí nos agarra a nosotros, los peruanos, porque nosotros le exportamos una variedad de productos, desde materias primas, agroindustria y también algo de productos manufacturados. Y al poner un arancel, para que la gente entienda más fácil, cuando un gobierno, en el caso del señor Trump, pone un arancel de 10 o 20%, que es relativamente alto, hace más cara el producto que viene del extranjero, o sea, encarecería los productos peruanos que lleguen ahí, sobre todo los no tradicionales, que es donde el Perú está pujando mucho para expandir ese tipo de exportación y nos quita competitividad, pues. Y además estaría violando el Tratado de Libre Comercio que hemos firmado con Estados Unidos hace un buen número de años atrás. Una mirada, Andrés, a lo que está pasando en Haití, donde el Consejo de Transición de ese país ha destituido al primer ministro Garry O'Neill tras solo 6 meses en el cargo. El Estado caribeño viene sufriendo de un aumento progresivo de la violencia, de las pandillas, que ha alimentado el hambre y ha obligado a cientos de miles de personas a huir. Paralelamente, las pandillas han anunciado una nueva ofensiva contra el gobierno y las autoridades policiales y han exigido a la población no salir a la calle. Garry O'Neill, días después de iniciar su mandato, saluda a las fuerzas de policía y da un emotivo discurso. El problema es fundamentalmente de corrupción y de ausencia del Estado. Apenas 6 meses después, ha sido destituido de su cargo por el Consejo de Gobierno pro tempore en Haití, un ejecutivo interino que buscaba una transición no violenta en el país tras el magnicidio de Jovenel Moïse en 2021. Pese a ser un experimentado funcionario público, O'Neill, de larga trayectoria en las Naciones Unidas, no pudo hacer oír su voz al interior del Consejo, fragmentado por las luchas de poder. Las divisiones políticas se agudizaron en octubre cuando 3 de sus miembros enfrentaron acusaciones por corrupción y pedir sobornos. Estos últimos apoyaron la destitución del ya ex primer ministro del país. La Organización de Estados Americanos intentó sin éxito mediar en el conflicto en los últimos días. El Consejo de Transición, creado para restablecer el orden democrático, ha nombrado ya un reemplazo. Alice Didier Films-Aimé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Haití y candidato al Senado en 2015. Entrando a Argentina. Esta semana me di cuenta, quizás un poco tarde, pero me di cuenta esta semana, todas las noticias que salen sobre Milei son de Milei hablando con empresarios, hablando
en el foro de Davos con empresarios, viajando a Estados Unidos, a Europa, y habla con más empresarios. Siempre aparece Milei hablando con empresarios y dándole buenas noticias a los empresarios. En estos 11 meses más o menos de mandato de Milei, jamás se expresó frente al pueblo. No hizo ninguna convocatoria popular para que la gente lo vaya a escuchar. Y no es menor este dato porque él siempre habló en contra de la casta y lo único que hizo estos 11 meses fue hablarle a la casta. Así que es muy interesante para poder pensarlo porque en ningún medio lo están diciendo. Milei lo único que hizo este año fue hablarle a los empresarios y darle buenas noticias a los empresarios. Y me pareció muy bueno que las noticias que da Milei, que vamos a ver ahora, un español se las retruca. Y es muy interesante ver cómo le retruca al español con información del gobierno nacional, cómo le retruca las noticias que da. Así que me pareció muy oportuno encontrar justo estos dos videos y decir, listo, Milei todo el año le habló a los empresarios, jamás le habló al pueblo. Siempre habló en contra de la casta y todo el año le habló a la casta. Y no sé si es un divulgador de economía español, retruca todo lo que Milei viene diciendo. Vamos a ver el video y nos despedimos. El presidente Javier Milei encabezó el acto por los 100 años de la Cámara Argentina de Comercio. Dijo allí que se terminó la recesión, que empezó el crecimiento. Estuvo nuestra compañera Victoria da Costa. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios festeja sus 100 años de antigüedad con un acto para más de 600 invitados aquí en el Hotel Alvear Icon. Entre los presentes estuvieron el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, el ministro del Interior Guillermo Francos y por supuesto el presidente de la Nación Javier Milei, que en su discurso esto dijo. Para poner algunos indicadores, las exportaciones entre enero y septiembre crecieron un 23,8% con respecto al periodo del 23, lo cual impulsó nuestro superávit comercial que ya se consolidó como el más alto de las últimas décadas. No es casualidad que el Banco Central haya tenido el octubre más comprador de los últimos 20 años, que la liquidación del campo haya tenido el mejor octubre de los últimos 22 años y que la producción de petróleo se encuentre en los niveles más altos desde el año 2004. El otro día Javier Milei publicó dos gráficos en la red social que antes se llamaba Twitter, ahora se llama X, que están absolutamente manipulados. Es de una vergüenza asombrosa ver que se han cogido los indicadores de esas variables y se ha cambiado también el eje y se ha puesto donde le ha dado la gana para al fin y al cabo que fuese favorable al relato que está tratando de difundir Javier Milei de que la economía argentina va bien, que se está recuperando después de lo peor y que sobre todo ha superado ya los niveles anteriores al gobierno de Javier Milei. Esto es rotundamente falso. Cuando uno va y analiza bien de forma rigurosa los datos, se da cuenta de que no, nanay de la China. Argentina sigue por debajo de los niveles anteriores a Javier Milei, lo que quiere decir que Javier Milei se ha cargado todos esos indicadores, se ha cargado la economía argentina y todavía, después de casi un año de gobierno, todavía no se ha recuperado. Una persona que dijo que llegaba al gobierno para solucionar los problemas de la gente, lo único que está haciendo es empeorarlo. Y claro, tiene que hacer su propia propaganda, su propia publicidad y está utilizando trucos muy feos, muy burdos, muy cutres para, al fin y al cabo, engañar a la gente. Porque eso es lo que está haciendo. Os voy a mostrar esos dos gráficos y le vamos a dar respuesta rigurosa, objetiva, neutra. Todos los que me conocéis sabéis que soy crítico frente a Javier Milei, pero esto lo hago con rigor, con argumentos detrás y sobre todo vais a ver que Javier Milei defiende sus argumentos con trucos, con manipulaciones. Vais a ver por qué digo esto cuando se pone a hablar de jubilaciones, cuando se pone a hablar de impuestos y cuando se pone a hablar también de la actividad económica, porque manipula los gráficos a su conveniencia para que le sea favorable al relato. Y por supuesto luego tenemos un montón de fans de Milei absolutamente fanáticos que dicen es verdad, tiene razón y se comen con patata, ya sea voluntariamente o involuntariamente, su manipulación, ¿no? Ya sea encantados o sin darse cuenta ese tipo de truco. Vamos a denunciar. Estas son las noticias por hoy, las vamos a pensar. Hay una gran noticia para los que llegaron hasta el final del video. La próxima columna va a ser en vivo desde la radio. Por fin vamos a llegar a la radio y vamos a poder dar las noticias de qué está pasando en la radio. Vamos a hacer una columna mensual. En diciembre también vamos a hacer otra columna mensual ahí en la radio y quizás el año que viene podamos hacerlo
de continuo todos los días en la radio. Pero bueno, les dejo los bonus tracks, son muy interesantes. Encontré un video del gobierno chino, de China y Perú. Y es muy interesante cómo van relacionando lo que pasó en China antropológicamente con lo que pasó en Perú también desde la antropología. Me pareció interesante ver esta conexión que uno cotidianamente no la ve. Vamos a ver también de Latinoamérica a Gabriel Bulgaco. Yo lo veo mucho, recomiendo seguirlo, tiene muy buenas noticias, pero tiene documentales muy grandes, muy largos y con muchísima información, y es muy difícil rescatar fragmentos para la columna, pero se los dejo para que lo vean, cómo interpreta él a la situación actual de Donald Trump. Otro de Diego Rusaín, hablando justamente de cómo Donald Trump ataca a la presidenta de México. Y respecto a Argentina, vamos a ver unas encuestas cordobesas que ya le están dando medio mal, y hay una movida en Córdoba en contra de Milei que yo desconocía, que me pareció muy buena traerla, la hija de la Buena Jiménez participa de eso, así que me pareció interesante. Y no mucho más. Nos vemos la próxima.